La trampa de la deuda china amenaza también a los países africanos con más hambruna. Los cientos de millones de dólares en préstamos de China están hundiendo a algunas de las naciones más pobres del mundo en una crisis económica y en un angustioso colapso. China, conocida por sus tácticas crediticias agresivas, es el principal culpable de la terrible situación financiera que están enfrentando 12 países, entre los cuales están Kenia, Pakistán, Laos, Mongolia y Zambia. Al mismo tiempo, Beijing está utilizando los préstamos para manipularlos, para explotar sus riquezas mineras y para establecer grandes bases militares, como es el caso de Argentina. Entonces, se asegura que Alberto Fernández, presidente de Argentina, vendió el país a los chinos por una deuda impagable. ¿Por qué se están enfrentando el FMI y China? Una jugada maestra de China está impidiendo que los países que le deben dinero al FMI paguen sus obligaciones a la entidad crediticia internacional. ¿De qué se trata la jugada maestra de los chinos? Quédate atento porque en lo sucesivo de este informe te estaremos dando la respuesta. Y te aseguro que te vas a quedar frío, así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo, por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que puedas sacar tus propias conclusiones y no esperes a que alguien más te lo cuente. Y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Pueden seguir haciendo sus donaciones para el mantenimiento del canal a través del icono del corazoncito que se encuentra en la parte inferior de este video. Nuestro especial agradecimiento a Carlos Luis por tus continuas donaciones para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor periodística. A Carlos Luis le enviamos un caluroso saludo de parte de todo el equipo. Bien, la presión de pagar estas deudas está devorando los ingresos fiscales de estos países, que son muy necesarios para las necesidades básicas como educación, electricidad y alimentos, y obviamente para pagar los gastos del Estado. Pero, ¿cómo y en qué condiciones se realizan estos préstamos y por qué aseguramos que es un negocio con burro amarrado de los chinos? Los países deudores de los bancos chinos están agotando rápidamente sus reservas de divisas, que son vitales para pagar los intereses de estos préstamos. Actualmente, los datos dicen que les quedan solo unos pocos meses hasta que este dinero se agote por completo. La negativa de China a condonar la deuda, junto con su naturaleza reservada con respecto a los montos y las condiciones de los préstamos, ha disuadido a otros importantes prestamistas como el FMI de ayudar a los deudores. Además, recientemente salió a la luz que los prestatarios de China deben depositar fondos en cuentas de depósito en garantía que no son reveladas, dando prioridad al pago de China. Según varios analistas, estos países dependían de China para obtener hasta el 50% de sus préstamos extranjeros y destinaron más de un tercio de los ingresos del gobierno al pago de la deuda. Zambia y Sri Lanka, por ejemplo, ya se han atrasado en los pagos y están luchando por cubrir los intereses de los préstamos utilizados para desarrollar puertos, minas, instalaciones eléctricas, etc. Y escucha muy bien esto: debido a la excesiva deuda externa, millones de trabajadores de la confección han perdido sus trabajos en Pakistán, ya que el país no puede mantener las operaciones de electricidad y maquinaria. Por su parte, el gobierno de Kenia decidió retener los salarios a numerosos trabajadores de la administración pública con el fin de acumular fondos para el pago de los préstamos chinos. En un tuit reciente, el principal asesor económico del presidente Kenyatta planteó el siguiente dilema: optar por los salarios o enfrentar el default. A raíz de la suspensión de los pagos de Sri Lanka hace un año, desaparecieron más de 500,000 puestos en la industria de fabricación. La inflación se disparó a más del 50% y la pobreza sumió a más de la mitad de la población en varias regiones. Hay una ola de impagos y agitación política en el horizonte, y si China no cambia su postura sobre los préstamos a los países más pobres,
esto va a terminar en una hambruna tremenda para todos estos países y sus habitantes. Ken Rogoff, economista de Harvard, afirmó que en muchas partes del mundo el reloj se está deteniendo a la medianoche. ¿Qué significa esto? Que muchos de los países deudores ya están a tope de sus deudas y no tienen con qué pagarlos. Durante las últimas 2 décadas, Zambia, el país africano sin salida al mar, ha pedido préstamos de miles de millones de dólares a los bancos estatales chinos para construir represas, vías férreas y también carreteras. Esta situación ha destapado a China como intransigente con un estudio de caso de su agresivo comportamiento con Zambia durante la inestabilidad política actual, que podría tener consecuencias significativas y duraderas sobre la débil economía del país. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿cómo está respondiendo Beijing a esta situación? En el pasado, los grandes prestamistas gubernamentales como Estados Unidos, Japón y Francia a menudo condonaban parte de las deudas a Zambia, en situaciones en las que los préstamos habían impulsado en gran medida la economía del país, pero también habían dado lugar a importantes pagos de intereses en el extranjero, lo que era altamente positivo para el gobierno de Zambia. Sin embargo, el tipo de arreglo poco transparente con los bancos chinos ha dejado al gobierno zambio con muy poco dinero disponible, lo que ha resultado en recortes de gastos de atención médica, servicios sociales y subsidios para los agricultores. Cuando Estados Unidos, Japón y Francia prestaban dinero a los países en desarrollo y para garantizar la transparencia y la equidad, cada prestamista indicaba claramente el monto adeudado y los términos de esos préstamos, evitando cualquier sentimiento de engaño. Por supuesto, esto no lo están haciendo los chinos. Esto significa que las condiciones de estos préstamos son excesivamente perversas. China, sin embargo, está yendo contra la corriente y no cumple con esas regulaciones. Inicialmente rechazó participar en las discusiones multilaterales para exponer sus reglas de juego y optó por negociar individualmente con Zambia e insistió en mantener el secreto, lo que impidió que Zambia revelara los términos de esos préstamos a los acreedores diferentes a China, o también decir si Beijing había impuesto duras condiciones para priorizar el pago de la deuda a los chinos. Es una manipulación completa. En medio de este caos en 2020, un grupo de acreedores diferentes de China desestimó las súplicas desesperadas de Zambia de suspender temporalmente los pagos de los intereses de sus préstamos, incluso por un periodo breve de tiempo. Esta negociación exacerbó aún más el agotamiento de las reservas de la moneda extranjera de Zambia, que consistían principalmente en dólares estadounidenses, porque esos dólares se utilizaron para el pago de intereses a China. ¿Qué te parece esto? Y claro, para la compra de productos básicos como el petróleo. Pero ¿por qué los acreedores de Zambia le negaron al país detener el pago de esos intereses? Precisamente por mantener en secreto las negociaciones que había hecho con China. Al desencadenar una espiral descendente de recortes de gastos y empeoramiento de la pobreza, Zambia incumplió el pago de intereses en noviembre de 2020 a otros acreedores, lo que obstaculizó su capacidad para obtener préstamos futuros mientras experimentaba una disminución de sus reservas. En el lapso de solo 7 meses, el kwacha, que es la moneda nacional de Zambia, se depreció un 30%, lo que provocó un aumento asombroso del 50% en la inflación, en solo 7 meses. Al mismo tiempo, el desempleo se disparó a un nivel no visto en 17 años. Datos alarmantes de las Naciones Unidas indican que el número de zambianos que padecen un suministro inadecuado de alimentos casi se ha triplicado este año, 2023, alcanzando los 3.5 millones de personas. Entonces, si los préstamos chinos son empleados para la construcción de infraestructura en Zambia, y esa infraestructura haría mover la economía, ¿por qué este país africano es incapaz de pagar esos préstamos? Nosotros obtuvimos una investigación realizada por un medio estadounidense y encontramos lo siguiente. Acomódate bien en tu silla porque lo que te voy a contar te dejará frío.
Resulta que cuando el gobierno chino le hace un préstamo a un país X, ya tiene el burro amarrado. ¿Cómo es esto? China tiene sus agregados comerciales en cada embajada y por medio de estos funcionarios detecta los planes de construcción de infraestructura de ese país. Y si no tiene planes, el agregado comercial les crea esa necesidad. Generalmente, el agregado comercial chino llega con sus ofertas cuando el Fondo Monetario Internacional le ha negado los préstamos a ese Estado. Porque, como todos sabemos, si el Estado prestatario ya tiene una deuda con el FMI, allí ya hay una causal para negarle un nuevo préstamo. Y el FMI además le impone ciertas condiciones para asegurar el pago de sus préstamos y obviamente sus intereses. No obstante, el fondo ha condonado cientos de miles de millones de dólares en préstamos e intereses a muchos países en el mundo, incluido Zambia, algo que China hasta el momento no ha hecho ni quiere hacer. Una vez el Estado que necesita esos dineros ha accedido a firmar los acuerdos con los bancos estatales chinos, es aquí en donde entran las otras agencias del régimen, las que se encargan de hacer los estudios para la viabilidad de los proyectos. Por supuesto, los estudios no son gratuitos y deben incluirlos dentro de esos préstamos. Las agencias de proyectos de China presentan esos proyectos y los préstamos de inmediato son erogados al Estado en mención. Luego continúa la otra parte del amarre del negocio por parte de Beijing. El Estado que recibe los dineros es obligado, oiga, escucha muy bien esto, es obligado a contratar la construcción de los proyectos de infraestructuras con empresas chinas que por supuesto también son del régimen comunista. Además, en los acuerdos existen cláusulas en las que el Estado deudor se compromete a mantener en absoluto secreto el monto, el porcentaje de intereses y las garantías físicas y también otros acuerdos que respalden los préstamos que en muchas ocasiones son los propios proyectos de infraestructura que las empresas chinas están construyendo. ¿Y de cuáles otros acuerdos estamos hablando? Pues de los derechos de explotación minera, es decir, de los recursos naturales del Estado deudor. Y así es como China se ha hecho a una gran cantidad de reservas de litio, uranio, coltan y tierras raras, entre otros recursos. Adicionalmente, las empresas chinas solo tienen la obligación de contratar personal localmente en un porcentaje de entre el 10 y el 20%, porque el resto del personal lo traen desde China. En muchas oportunidades, los diseños, que también son hechos por los chinos, incluyen solo estructuras hechas en China, por lo que esas estructuras deben ser traídas en buques hasta los puertos del país prestatario. Negocio redondo, ¿no es verdad? Los investigadores hicieron un descubrimiento inesperado varios meses después del incumplimiento de pago de Zambia. Se reveló que el país en realidad debía la asombrosa cantidad de 6.600 millones de dólares a los bancos estatales de China, que era el doble de la cantidad estimada previamente y aproximadamente un tercio de su deuda total. ¿Qué tal esto? La información de este análisis fue proporcionado por Eidara, un laboratorio de investigación de William & Mary dirigido por Brad Parks, quien expresó que estuvieron durante mucho tiempo navegando en la oscuridad y fue como encontrar un tesoro escondido debajo del sofá. Los registros habían pasado por alto una cantidad sustancial de esos préstamos. Entonces, sofocando todo crecimiento económico de estos estados, la falta de voluntad china para aceptar grandes pérdidas de dinero que le deben los estados prestatarios ha dejado a muchos países en una rutina de pago de intereses impagables. Esto es mucho peor de lo que uno podría imaginar, porque obstaculiza su capacidad para pagar la deuda, a pesar de la insistencia del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para que ayude a estos países condonándoles ciertos intereses. Entonces aquí la pregunta es, ¿hace China un manejo real de la deuda internacional a través de sus préstamos? ¿O es en realidad la subyugación de los países deudores que los mantiene atados pagando una deuda y unos intereses impagables, y al mismo tiempo que los hace manipulables para saquear sus recursos naturales? Entonces, hagamos el siguiente análisis.
Se supone que si construyes proyectos de infraestructura, como puentes, carreteras, aeropuertos y puertos marítimos de embarque, estos proyectos, al ser terminados, deben empezar a producir. Y no es así, no lo están haciendo. Algo, por supuesto, está fallando. O no era el proyecto productivo que ese Estado necesitaba, o fue culpa de la corrupción, o lo que es aún más grave. Los cálculos realizados por las empresas chinas encargadas de hacer esos estudios eran erróneos y crearon falsas expectativas a los países más necesitados. Sin embargo, a pesar de las investigaciones, muchos analistas defienden que China ha llegado al rescate de los países pobres, pero la investigación que te acabamos de presentar demuestra todo lo contrario. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.